Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel Lugo y soy actor de doblaje venezolano para toda Latinoamérica. Y el día de hoy estoy aquí con mis amigos de Universo DC Comics, quienes me tienen algunas preguntas acerca de los personajes a quienes he prestado voz en este asombroso mundo de superhéroes. Y si quieres saber más acerca de estos personajes, cuáles son, cómo llegaron a mi vida y qué aventuras me han traído, quédate y lo vas a averiguar. ¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Y en esta ocasión un video más que especial por dos cosas. En primer lugar porque es el primer video en que salgo en cámara. Y en segundo porque es el primero que les traigo una entrevista con una de las voces de DC Comics para Latinoamérica. Él le da vida al Pingüino, a Deathstroke y a Hal Jordan desde hace ya varios años, en algunos casos desde hace 10 años. Y él es nada más y nada menos que Ángel Lugo. En una extensa entrevista de más de media hora de duración hablamos de su carrera, de los personajes de DC Comics, cómo empezó justamente a hacer doblaje, cómo abordó estos personajes, los Star Talents y algunos consejos para quien quiera sumarse al mundo del doblaje. Yo soy Rodrigo y sean muy bienvenidos a un nuevo video y como siempre digo, comenzamos. La primera pregunta es la más obvia. ¿Cómo fue su inicio en el mundo del doblaje? ¿Cuál fue la razón por la cual tomó la decisión de sumarse al mundo del doblaje? Mi inicio con el doblaje es la historia, por así decirlo, la historia del niño fan, ¿no? Porque yo desde muy pequeño yo veía muchísima televisión y yo me comencé a dar cuenta de que habían como ciertos patrones, ciertas voces que se repetían y yo dije, ahí fue cuando me di cuenta que las caricaturas no hablaban de por sí en español, sino que habían voces, habían actores detrás de esos personajes. Después, con el paso del tiempo, me puse a investigar en internet y descubrí que en efecto había una industria llamada doblaje de voces y que eran ellos los que le daban voz a los personajes de películas, series que yo veía desde pequeño. Y me entero de que aquí en mi país hay una industria del doblaje de voces también. Hay una industria de esta mágica actividad que además es una de las más grandes de Latinoamérica. Entonces comencé a investigar acerca de esto. Yo estudiaba actuación, yo era actor. Y a raíz de eso comencé también a ver cómo podía meterme en este mundo del doblaje de voces. Encuentro un curso y entro en él donde me enseñan, me imparten las técnicas básicas del doblaje de voz y me enseñan cómo debo pulirlas. Y después de eso comenzó, digamos, mi aventura con los estudios de doblaje, que es como le decimos aquí, agarrarme a golpes con los estudios, porque empezaron esas rondas de ir a los estudios, hacer las pruebas, te falta esto, mejor aquí, haz aquello, haz acá. Y poco a poco fui mejorando todo lo que me solicitaban que mejorara, hasta que por fin me empezaron a decir en los estudios, ok, estás listo, bienvenido. Y así fue como comencé con este mundo del doblaje. Y lo que me motivó es precisamente que a mí me hacía mucha ilusión poder formar parte de esto, poder algún día yo estar ahí, ser de esas voces que le brindan a los niños tantas horas y horas y horas de alegría, poder transmitir todas esas emociones de los diferentes personajes, poder pasar de ser un perro a ser un adolescente, a ser un niño, a ser un villano, a ser un superhéroe, todas esas mágicas facetas que el doblaje te permite y poder retribuir un poquito de eso, poder brindar un poquito de esas alegrías que a mí me brindaron de niño, para mí es mágico y fue lo que a mí me motivó a hacer esto. La segunda pregunta es, ¿cuál considera que fue su primer gran papel? Mi primer
papel, por así decirlo, es que uno en el doblaje realmente comienza haciendo personajes muy pequeños, interpretando que sí, a un niño 1, hombre 2, voz masculina 33, personajes figurantes, como los llamamos, personajes que ni siquiera tienen nombre. El primer personaje con nombre que a mí me asignaron fue uno que se llamaba Dex en una serie llamada Rookie Blue. Y para mí ese fue como el primer personaje que tuve, ¿no? Pero yo lo considero mi primer gran personaje, a pesar de que era un personaje que aparecía como en un capítulo y ya. Pero los personajes con los que me empezaron a identificar más, a asociar más, fueron Lars de Steven Universe y Jeff de Clarence. No recuerdo cuál de los dos vino primero, pero fueron esos con los que la gente empezó como que, ah, este eres tú, esa es tu voz. Y del universo DC Comics, el primer personaje importante que tuve, el que me abrió las puertas para poder ingresar al mundo de DC Comics, fue Deathstroke, Slade Wilson, el exterminador. Esos fueron los personajes más importantes porque fueron los primeros grandes personajes que tuve. Cada uno como en una faceta diferente, ¿no? Pero cada uno de ellos representó un escalón, representaron los primeros escalones más importantes que yo tuve dentro de la industria del doblaje de voces. Siguiendo con este hilo, ¿cuál ha sido el papel en el que se ha sentido más cómodo y al mismo tiempo, cuál ha sido el que más le ha costado? Ya sea porque no se encontraba con el personaje, porque no se terminó de preparar muy bien para este o por cualquier otra cosa. Bueno, el papel con el que más a gusto me he sentido hasta ahora ha sido, bueno, de estos que mencioné, Lars. Realmente porque es para mí un tono de voz bastante cómodo, que es usando el resonador nasal. Y aparte de eso, es un adolescente que es un personaje que va teniendo como una transición, ¿no? Y eso me gusta en un personaje que tenga desarrollo. Entonces yo creo que por eso de estos que mencioné ha sido Lars. Ahora, en otros ámbitos, pues digamos que uno de los personajes o de los papeles con los que me he sentido más a gusto ha sido interpretando al actor Elijah Wood en una película llamada Los Crímenes de Oxford. De verdad me sentí increíble, me sentí genial, fue asombroso poderle dar voz a ese actor y aparte que no sé, la manera en la que él actúa para mí es muy cómoda de reinterpretar en el doblaje, entonces diría que es ese. Ahora, uno de los personajes que más me ha costado ha sido, curiosamente han sido dentro del universo DC Comics, que han sido el señor Mxyzptlk, el enemigo de Superman en Justice League Action, porque es un señor mayor, es un duende, pero está loco, entonces tiene que sonar mayor, pero con cierta locura, entonces fue como complicado, ¿no? Hallar el punto medio dentro de todo eso, pero había que hallarlo. Al final lo conseguí y me sentí muy bien, pero me costó muchísimo, me puso a sudar. Y otro ha sido el hechicero Félix Fausto, que lo comencé a hacer en Justice League Action también, y después él aparece en una película que creo que es la Liga de la Justicia Oscura, Justice League Dark, y ahí me costó muchísimo porque en Justice League Action era un adolescente, era la versión adolescente de Félix Fausto porque él cambia su edad, él puede ser un anciano, un adolescente, lo que sea, y en Justice League Dark aparece ya como un hombre cincuentón, una cosa así, y bueno, al final me dijeron que lo grabara y yo lo grabé, pero me costó muchísimo como tratar de encontrar ese tono de voz porque mi voz es bastante joven. Entonces, esos son, digamos, los personajes que más me han costado y los que más me ha gustado hacer y con los que me he sentido más cómodo. ¡Nunca nos llevarás con vida, Esmeralda! Si esta nave significa tanto para ti, tal vez no debiste dejarla sin vigilancia en la bahía de Clavius 7. ¿Oh? ¿No las vi? No, espera, sí lo hice, pero ellas a nosotros no. Justamente enganchado con esto, ¿hubo algún proyecto en el cual no se terminó de sentir cómodo y que al ver el producto final, o sea, ya la película, la serie, ya con su doblaje, lo escuchó y dijo, esto podría haber quedado un poquito mejor? Bueno, justamente, ya que me lo preguntas, lo que me viene ahora a la mente es justamente Félix Fausto en la película de Liga de la Justicia Oscura. ¿Por qué? Porque, de nuevo, yo siento que el personaje quizás era un poco mayor para mi rango de voz en esa película.
Entonces, siento que pude haberlo hecho mejor si hubiera tenido un poco más de tiempo para trabajarlo, porque yo fui el último en grabar. Yo fui el último actor de esa película que le hicieron llamado para grabar, y por ende la película únicamente estaba esperando las líneas, mis diálogos, para poder salir a mezcla. Y eso me generó incluso más presión. No había mucho tiempo para trabajar el personaje, entonces lo trabajé lo mejor que pude en ese momento. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva, estoy totalmente seguro que pude haberlo hecho mucho mejor si hubiera tenido un poco más de tiempo, quizás. Entonces sí, Félix Fausto en la película de Liga de la Justicia Oscura. Satana, ¿dónde estás, querida? Sé que no puedes hablar, pero agita la mano. Eres la única aquí que sería una amenaza. ¡Así se ve la verdadera magia! El universo de DC actualmente lo encuentra interpretando a 3 personajes más que icónicos, siendo un villano, un antihéroe y un héroe como lo es Hal Jordan. Empecemos por el Pingüino, un personaje que durante más de 10 años le estuvo dando vida el actor de doblaje Víctor Ruiz, y que después de que él dejase al personaje, le tocó nada más y nada menos que a usted hacerse cargo del paraguas. Desde el año 2018, o sea, desde hace bastante poco, pero ya con varias participaciones en la película de Scooby-Doo con Batman, usted le empezó a dar vida al personaje. Entonces le pregunto, ¿cómo fue ese momento en que le dieron el papel, en que lo terminaron de decidir para que usted fuese justamente el Pingüino de aquí en adelante? Si se basó un poco en el trabajo del anterior actor de doblaje, si tomó varios de eso o intentó darle su propia impronta. Sí, ya entramos con las preguntas fuertes, ¿no? Sí, realmente cuando Víctor Simón se va, se muda y el personaje necesita ser recasteado, para mí fue una enorme sorpresa que a mí me dijeran, que a mí me llamaran, oye mira, ven porque necesitamos hacerte una prueba. Y cuando veo que es el Pingüino, yo me quedo como que, ¿what? Porque el Pingüino es uno de los personajes, uno de los villanos más emblemáticos que tiene Batman. Porque es uno de los personajes, junto con el Guasón y creo que Gatúbela, que están desde incluso la época de Adam West, desde las primeras. Entonces, wow, para mí que me llamaran a hacer la prueba para ese personaje fue increíble, y fue, me atrevería a decir que uno de los mejores casting, uno de los mejores momentos que he tenido en mi carrera, que siquiera me consideraran para ese personaje. Entonces, a la hora de interpretarlo, a la hora de hacer la prueba, era tratar de hacer algo parecido a lo que se venía trabajando con el personaje desde años antes, desde la primera vez que aparece, me atrevo a decir. Entonces, sí, tuve que tomar mucha referencia de la interpretación de Víctor y traerla a mi interpretación del Pingüino. O sea, tomé como base eso y dije, ok, ya tengo esta base. Entonces ahora, ¿cómo puedo hacer mío el personaje sin que se sienta un desfase o una diferencia muy grande entre lo que ya se viene haciendo con lo que la propuesta que yo traigo? Entonces fui encontrando ese punto medio. El mío es como un poco más malo, porque el mío es como un poco más ronco. El mío incluso me atrevo a decir que yo le agrego como cierto pequeño acento, así como arrastrado, para darles ese tono, ese toque de sofisticación, porque hay que recordar que el Pingüino es lo que llaman un maleante de cuello blanco. O sea, él es un ladrón, él es un gángster, es eso, él es un gángster. Entonces trato como de darle ese toque, y de nuevo para mí fue increíble. Y pasó el tiempo, pasaron los días, y cuando me llamaron y me dijeron, oye, ven que tienes llamado, ven para una pauta en una película que tenemos aquí que nada más está esperando por ti. Y yo, ok, vale, un poco sorpresivo, pero vale, hagámoslo. Y me dijeron, cuando llego al estudio, digo, ajá, ¿quién busco? Ajá, bueno, búscate ahí Batman y Scooby-Doo, y búscate el Pingüino. Y yo como, ¿ah? Sí, felicitaciones, te ganaste el casting, eres la nueva voz del Pingüino. Y yo como que, no puede ser. Entonces, en esa película él tiene muy poquitos textos, muy poquitos diálogos,
pero recuerdo que lo repetí cada diálogo como tres veces más o menos, o más, no recuerdo, para que quedara lo mejor posible, porque era la primera vez que yo interpretaba a ese personaje tan importante, y que además yo sé que significó muchísimo para el anterior actor, por lo cual yo quería interpretar a ese personaje de verdad con todo lo que yo pudiera darle, en honor a ese colega, ese amigo que bueno, me había heredado el personaje. Entonces para mí es increíble, y cada vez que tengo la oportunidad de interpretar al Pingüino, para mí es lo máximo, para mí es increíble, porque recuerdo todo lo que yo había visto antes del personaje, las películas, sobre todo la película de Tim Burton, recuerdo también las series animadas, como por ejemplo mi favorita, que fue The Batman, bueno, mi favorita de las apariciones del Pingüino, porque ahí tiene como más protagonismo, y me lleno de emoción, me siento como un niño en Navidad al tener la oportunidad de interpretar ese personaje. Entonces, para mí es uno de los personajes más importantes que yo tengo actualmente, y es uno de los que llevo con más orgullo y más responsabilidad. E incluso el Pingüino, como te dije, tenía que hacerlo con este tono, él es nasal. Él habla nasal, porque hay que recordar la nariz, la nariz de aguileña que tiene. Entonces, él habla nasal, pero aún falta, pues, porque simplemente hablar nasal no es el Pingüino. Él siempre intenta ser intimidante, entonces él a veces habla aquí abajo, así, o incluso más. Y hay veces en que se emociona y se le salen los gallos de la voz, entonces, tú sabes que esto es así. Pero entonces ahí falta ese toque de sofisticación y finura que tiene un gángster, que tiene un jefe de la mafia, porque él no es un gángster de poca monta, él es un capo de mafia. Entonces, él tiene que hablar, el día de hoy en Ciudad Gótica vamos a robar todo lo que tenga esta ciudad que ofrecer. Robaremos todo y luego se lo venderemos a precios exorbitantes. Y esa risa tan característica de él que es como el graznido de un pingüino, es lo máximo. Y cada uno de esos toques, poco a poco uno va como poniéndole un poco más de uno mismo al personaje. Y yo trato de aportarle al Pingüino toda esa finura de un capo de mafia, ligado con esa maldad, que él está dispuesto a tomar el paraguas y romperle las piernas a quien le deba dinero. Entonces tiene que tener toda esa maldad, toda esa finura y esa capacidad de aterrarte con su voz a la orden de ¡mátenlo! Entonces, para mí ese es uno de los personajes que más disfruto hacer actualmente en el universo DC Comics. Este es nuestro gran golpe, caballeros. Hay un nuevo actor en Gótica, y nuestro misterioso huésped está robando toda la energía experimental de esta ciudad. Siendo el genio criminal que soy, pensé en robar laboratorios días primero y venderle la tecnología a nuestros nuevos amigos, quienes quieran que sean. Ahora andando, y manténganse alerta por el murciélago. Distinto es el caso del personaje de Deathstroke, al cual usted le da vida hace ya más de 10 años desde la serie animada Beware the Batman. ¿Cómo es interpretar a este personaje que es bastante complicado en el tema de su doble moralidad, de que a veces actúa para el bien, a veces actúa para el mal, y muchas veces es solamente por su propio bien? Sí, es que interpretar al Pingüino es muy diferente a interpretar a Deathstroke, porque Deathstroke es otra cosa, es totalmente diferente. Deathstroke es un villano, a diferencia del Pingüino, que él hace lo que hace porque lo tiene que hacer, ¿ok? Así como puede ser a veces muy bueno y estar del lado del bien, como fue el caso de la película de La Paradoja del Tiempo, Flashpoint Paradox, donde él es parte de la resistencia y está junto con Lex Luthor intentando salvar a la humanidad. Puede ser a veces muy malo, como es el caso de la película de El Contrato de Judas, donde él es un villano, él es lo que es un villano inteligente, es manipulador, es muy poderoso, y él tiene toda esta experiencia de sus años de soldado que la trae para poder ser lo que él es un asesino a sueldo. Entonces, tener todos estos elementos en cuenta, su voz de mando, su experiencia, su inteligencia sobre todo,
y el saberse que está por encima de los demás, porque él sabe que puede derrotar a cualquier superhéroe o cualquier villano que se le ponga enfrente, con o sin poderes, porque él tiene la experiencia y él tiene la fuerza para hacerlo. Él no necesita superpoderes para poder derrotar a otros héroes o a otros villanos. Y él lo sabe. Y como lo sabe, hay que traer todos estos elementos e incluso esa pequeña soberbia que él tiene a la hora de interpretarlo. Entonces, es una voz grave. Siempre es una voz grave. Y ligarla con esa soberbia. Robin, mi joven aprendiz, tienes que demostrarme que eres digno de estar a mi lado. Y juntos destruiremos a los titanes. Y cuando está con Terra, que es muy seductor, porque él es como el demonio que te aparece en el hombro y te habla y te susurra todo lo malo que debes hacer. Él aplica ese tipo de psicología para manipular a la pobre Terra y hacerla que traicione a los titanes. Siempre, en cómics, películas y series, siempre va a pasar eso. Y ahí es cuando él se pone como más suave, pero sin perder todos estos elementos soberbios de: vamos, demuéstrame que eres digna. ¿Quieres estar a mi lado? Entonces, vamos, acaba con todos ellos y tendrás tu lugar a mi lado. Y juntos gobernaremos. Entonces, todo eso hay que unirlo para formar al Deathstroke, para formar al Exterminador, que es uno de los villanos que para mí es muy importante. Para mí me atrevería a decir que es el más importante, porque fue el primer personaje que yo tuve en DC Comics y fue el que me abrió las puertas para poder entrar a este mundo de héroes y villanos tan increíble. Llevo muchísimos años, me atrevería a decir que, ¿cuánto? 10 años, un poco más quizás, interpretando al Exterminador. Y por eso me atrevería a decir que es el personaje más valioso que yo tengo dentro del universo DC Comics. Y disfruto muchísimo hacerlo en cada interpretación. Mi favorita es El Contrato de Judas e Hijo de Batman. Porque Hijo de Batman fue la primera película donde él fue el villano principal. Y El Contrato de Judas fue como la cúspide de eso. Entonces, para mí esas son las dos películas donde más he disfrutado de interpretar a Deathstroke. Oh, ¿piensas que soy parte del antiguo acuerdo? No lo soy. Me llamo Slade Wilson. Pero puede llamarme Deathstroke. Y en el tercer caso usted le da vida al Linterna Verde Hal Jordan desde hace ya unos 5 años con la película de la Liga de la Justicia del Trono de Atlantis. Este es un personaje que no ha tenido una voz fija durante todas sus encarnaciones, más que la de Joel González en algunas que otras participaciones, pero que siempre ha variado bastante. Y mientras eso pasaba, en México tiene su voz oficial, por así decirlo, que es la de Arturo Mercado Jr., que lo hace tanto para live action como para todo lo que es la materia de animación. ¿Cómo fue justamente darle vida a este personaje, el terminar de encontrarle un tono después de tantos años de distintas apariciones? Y si justamente vio algo del trabajo que se hace en México o directamente lo hizo suyo propio al personaje. Sí, irónicamente con Linterna Verde me pasó algo muy curioso. Y es que Linterna Verde es mi superhéroe favorito de todos los superhéroes de DC Comics. Porque recuerdo que yo lo veía en la serie de los Super Amigos, que la transmitían en un canal de televisión de aquí de mi país. Y para mí era increíble, para mí era mi favorito. Yo siempre buscaba comprar en estas ferias, buscaba comprar un antifaz verde y me lo ponía. Porque a mí me parece increíble que un superhéroe que pudiera crear con un anillo, que pudiera crear cualquier arma o cualquier cosa que necesitara para salvar el día, a mí me parecía lo máximo. Era mi superhéroe favorito de siempre. Un día, cuando llega la película de El Trono de Atlantis, me llamaron y me dijeron: oye, necesitamos hacerte una pequeña prueba para un personaje. Y yo, ok, vale. Entonces me dijeron: dale, búscate ahí, búscate a Hal. Y yo, ok, busco a Hal. Y me pusieron una escena donde él no estaba vestido de Linterna Verde. Creo que fue una escena de una película anterior. Creo que fue una escena de la película de La Paradoja del Tiempo. Y me dijeron: mira, prueba y a ver. Y yo, ok, hago el personaje. Y yo decía: coño, Hal,
mira, se parece burda a Hal Jordan, será Hal Jordan. Pero bueno, lo interpreté y tal, y entonces el director que llevaba los proyectos de DC Comics, que era el señor Guillermo Martínez, que en paz descanse, que fue uno de mis mentores, él me dice, ok, listo, me gusta, vamos ahora, búscate esta otra película que se llama Trono de Atlantis y vamos a hacer el personaje. Y yo, ok, wow, cuando veo que es Linterna Verde yo me emociono y yo, ¿de verdad, Linterna Verde? ¿En serio? Y me dijo, sí, no pierdas la calma, no, porque vienes haciéndolo bien, el personaje es muy calmado, siempre está en su centro. Y yo, ok. Y es eso, Hal es muy galán, Hal es un galán, pero es un galán héroe. Entonces yo intenté traer todo lo que yo conocía del personaje, de sus cómics, de las otras series donde había salido, traer todo eso y tratar de homologarlo en una sola interpretación, que es la que yo le doy. Yo lo hago él muy galante, pero al mismo tiempo muy bromista, porque siempre está bromeando con Flash, siempre está siendo coqueto con alguna chica. Entonces yo trato de incorporar todo eso. Cuando él es Hal, recuerdo que había una línea que decía que estaba coqueteando con una secretaria y que, apuesto que te gusta la comida cubana, ¿sabes? Conozco un lugar asombroso en Cuba. O sea, él es muy galante y es un tono de voz muy cómodo para mí porque es básicamente mi tono de voz un poco menos nasal. Es hacerlo aquí. Oigan, soy parte del cuerpo de Linternas Verdes y nosotros no nos retiramos ante nadie. Pero es eso, es mi tono de voz normal, dándole esa interpretación de superhéroe y esa interpretación de galán. Y me encanta hacerlo. Y obviamente para mí, mi película favorita donde lo he interpretado hasta ahora ha sido El Trono de Atlantis, justamente, porque fue la primera donde tuve el chance de interpretarlo. Y después de eso vinieron películas de Lego, vinieron otras películas del universo animado de New 52, y todo lo que salga del personaje de aquí en adelante espero tener la oportunidad de seguirlo interpretando, porque de verdad que es increíble para mí poder interpretar a mi superhéroe favorito, poder darle voz, y siento que es algo del destino, ¿no? que ese personaje al final me lo asignara y tuviera yo la oportunidad de hacerlo. Apuesto a que te gusta la comida cubana, ¿sabes? Conozco un lugar asombroso en Cuba. Te diré algo, Flashman. He visto cosas raras en este trabajo, pero ¿la Atlántida? Vamos. Hola, espeluznante. No llamas, no escribes. Estoy ocupado. Viejo, no conviertas esto en un momento de cultura. Lo que sea. Mató a su propia madre. ¿Eso ayuda? Sí hay una diferencia entre lo que es el doblaje original de Estados Unidos de todos estos productos, como a diferencia de lo que es todos los doblajes latinoamericanos, es que en el caso de Estados Unidos, en el caso del idioma inglés, los personajes van cambiando bastante de voces, de actores, de actrices, de un proyecto a otro. Entonces, por ahí en un proyecto te encontrás con un Hal Jordan con una voz y en otro proyecto con otra voz totalmente diferente. Justamente en el caso de Hal Jordan, el que más le ha dado vida ha sido Nathan Fillion. ¿Cómo ha sido justamente el tema de que su Hal Jordan básicamente es el de Nathan Fillion? Y si usted se basa mucho en la actuación de Nathan Fillion o trata de tenerla como referencia y agarrar y transformarla para que se sienta más suya. En ese caso, particularmente yo busco mantener lo que se viene haciendo, ¿no? Porque sería extraño ponerle una voz totalmente diferente al personaje. Eso sí, la interpretación a nivel actoral tiene que cambiar, porque no es el mismo Linterna Verde el que interpreta Nathan Fillion, que para mí honestamente es la mejor voz americana que tiene Linterna Verde. O sea, yo disfruto muchísimo cuando escucho la voz y digo, ok, ese es Fillion, ese es Fillion, genial. Para mí es genial porque me ayuda muchísimo a interpretar a Hal. Pero bueno, no es el mismo Linterna Verde el que él interpreta que el que aparece en las películas de Lego. No es igual, porque las películas de Lego son más caricaturescas, son más parodia, digamos, porque los diálogos son esos. Es una película infantil, no es igual a las películas del universo de New 52. Entonces trato de mantener el mismo trabajo vocal que se viene haciendo con el personaje,
pero a nivel actoral le doy otro giro. Por ejemplo, en Liga de la Justicia, Trono de Atlantis, hay una parte donde él dice... Hola secuaces, adivinen qué, yo manejaré su arresto. Y en las películas de Lego hay veces en que él sale bromeando como que, oh, vaya, ¿qué es eso? ¿Un dinosaurio? ¿En plena metrópolis? ¡Wow! Llegué tarde al día de tacos. Ese tipo de cosas trato de pensar, ok, ¿cómo abordaría Hal Jordan, Linterna Verde, el que yo interpreto, esta situación? En este mundo donde las cosas no son tan serias. Entonces trato de mantener el mismo trabajo que se viene haciendo a nivel vocal, a nivel de lo que está construido con el personaje, y lo llevo a una interpretación más infantil. Lo mismo he hecho incluso con el Pingüino, que también apareció en películas de Lego, y Deathstroke también. Mantengo el mismo trabajo vocal que se viene haciendo, pero lo traslado a un mundo más infantil. Porque no son situaciones igual de serias. En las películas de Lego el Pingüino no es igual de sanguinario. Igual que Deathstroke, que tampoco es tan cruel. Pero siguen siendo un villano, un antihéroe y un héroe. Entonces trato de trabajarlo de esa manera. Vamos a un tema que es un poco polémico en el mundo del doblaje, el cual es la participación de los Star Talents en los distintos proyectos y por ahí, entre comillas, dejando sin trabajo, sin lugar a los verdaderos actores y actrices de doblaje. En el caso suyo, ocurrió hace no mucho con la película de Lego, la película animada, la segunda, donde aparece Hal Jordan y en lugar de esta película fue grabada en México y en lugar de darle el papel a Arturo Mercado Jr. como le correspondía, se lo dieron a un youtuber, el cual es Alex Montiel. ¿Cómo usted ve la participación de los Star Talents en el mundo del doblaje, tengan mayor o menor experiencia haciendo doblaje? Bueno, el tema de los Star Talent es un tema como delicado, ¿no? Dentro del medio del doblaje. Pero en mi humilde opinión, me parece que es un recurso. Los Star Talent son un recurso. Incluso se utilizan en Estados Unidos cuando algún actor muy famoso que no se dedica principalmente al voice acting. Por ejemplo, una voice actress, por ejemplo, es Tara Strong, que es, me atrevería a decir que una de las más famosas que hay. Y, por ejemplo, Tom Hanks es un actor de Hollywood que no se dedica como activamente al voice acting, pero él es la voz de Woody, la voz original de Woody en Estados Unidos. Entonces, esto es un elemento que los clientes usan, los dueños de los filmes utilizan para llamar más público a las salas de cine o más públicos para que compren las películas. No lo veo como algo malo, ¿ok? Porque, de nuevo, es un elemento, es un recurso que los clientes utilizan, es un recurso publicitario. Y eso está muy bien. Aparte de eso, uno como actor de doblaje tiene que entender que si bien los Star Talent quizás no están tan preparados como nosotros, hay un director ahí que se supone que su tarea es guiarlos y ayudarlos para que hagan lo mejor posible. Y no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos negar el hecho de que los Star Talent atraen masas, atraen multitudes, tanto o más que un actor de doblaje, para poder vender entradas para las funciones del cine o para poder vender las cintas. Entonces, honestamente, y aunque pueda ser un poco polémica mi opinión, es lo que yo pienso. Los Star Talent son eso, son un recurso. Y cuando el cliente decide que el recurso va a ser utilizado, no es culpa del Star Talent. El Star Talent es una persona a la cual le ofrecen una oportunidad de hacer esto, de hacer esta magia del doblaje de voces. Y es normal que no se nieguen. Entonces, no es como que sea su culpa el haber aceptado el personaje, o que se lo ofrecieran. Entonces, cuando se molestan con los Star Talent o lo que sea, hay que ubicarse un poco en el puesto de los Star Talent. Tengo entendido que hace poco hubo una promoción o algo así, una publicidad para que fanáticos pudieran interpretar algunos personajes en la última película de Scooby-Doo, que fue para el cine, creo, Scoob. Y es lo mismo, es como si fueran Star Talents, solamente que son personas del público, personas comunes y corrientes
que van a tener esta oportunidad de vivir esta magia del doblaje. Y eso estuvo muy bien y fue un recurso publicitario increíble. Entonces, esa es mi opinión. Yo no considero que esté mal la inclusión de los Star Talent en ciertos proyectos, porque al fin y al cabo son un recurso que se viene utilizando incluso desde Estados Unidos. Pasemos a un tema un poco sensible, el cual es la situación actual de Venezuela, o mejor dicho, no actual, sino de hace ya un par de años, o al menos eso es lo que llega a distintos países. En mi caso, en Argentina, se ve que la situación es más que complicada. Entonces, yo le pregunto, ¿usted alguna vez pensó en erradicarse en otro país? Con el riesgo también de perder muchos de los personajes que ya tiene, tanto los de DC como de otras series, como le ha ocurrido por ejemplo a Johnny Torres, que durante muchísimos años fue la voz de Flash, y aunque él ya está erradicado hace un par de años en México, todavía no ha interpretado a Flash ni siquiera una sola vez, ni siquiera tampoco lo han tenido en cuenta. Bueno, realmente eso es algo que ha tocado, ¿no?, a todos en mi país. Prueba de ello ha sido pues la migración que han tenido muchos colegas y muchos amigos de muchísimos años, pero detrás de ellos han venido más talentos que han ayudado a que la industria del doblaje venezolano esté más viva que nunca. Sin embargo, sí me atrevería a decir que es una posibilidad, es un pensamiento que le ha pasado por la mente, no solo a mí, sino a todos los venezolanos en general, la idea de emigrar para buscar, digamos, horizontes más brillantes. Pero de momento la verdad es que no lo he evaluado como una posibilidad. Quién sabe, y el día de mañana se me presenta la oportunidad de trabajar con alguna industria de doblaje de otro país, como podría ser la mexicana o incluso la argentina, que es una de las industrias de doblaje que yo considero que tienen más talento y más crecimiento, y me parecen increíbles y admiro muchísimo el trabajo que hacen. Quién sabe, si en algún momento se me presenta la oportunidad de trabajar en alguna de esas industrias, podría llegar a considerar esa posibilidad, pero es algo que solamente el tiempo dirá. Ya con muchos años en el mundo del doblaje, ¿cuál sería su consejo para alguien que quiere iniciarse en este maravilloso mundo de lo que es el doblaje, de la actuación? ¿Qué consejos usted le daría a alguien que quiere iniciar en el mundo del doblaje? Bueno, desde mi humilde experiencia, lo que yo les puedo recomendar a cualquier persona que quiera pasar a formar parte de este maravilloso y mágico mundo del doblaje de voces latinoamericanas es que primero que estudie actuación. No es algo 100%... Hay personas que tienen talento natural para la actuación y no lo saben, y empiezan a hacer doblaje y resulta que son muy buenos. Pero es importante siempre estudiar actuación para que sepan cómo abordar a los personajes, cómo meterse dentro de la piel de esos personajes, cómo ponerse el antifaz, el sombrero o ponerse la máscara del héroe, el villano o el antivillano o el personaje que sea, para poderlo interpretar adecuadamente. Porque es su trabajo es el que va a quedar ahí plasmado quién sabe durante cuántos años, y tiene que ser un trabajo del cual ustedes se puedan sentir orgullosos. Entonces mi consejo es que estudien actuación, que practiquen mucho leer en voz alta para que tengan una buena dicción, y ya el tercer paso es aprender de profesionales reales del doblaje, aprender de personas que tengan experiencia, aprender de personas que tengan años, que puedan transmitirles esos conocimientos. No se dejen engañar por cualquier curso que puedan encontrar impartido por quién sabe quién, porque hay de ese tipo de cursos hay en todos los países. Entonces mi consejo es ese: estudien actuación, lean en voz alta, perfeccionen su dicción y busquen la experiencia, busquen la guía de algún profesional que pueda transmitirles ese conocimiento que tanto van a necesitar de cómo es esta industria. Estudien muy bien la interpretación, el acento neutro, la dicción, el lip sync, todas esas técnicas que solamente un profesional del doblaje les va a poder enseñar. Ese es el consejo que yo les puedo dar. Y que se lo disfruten, que sueñen, que nunca dejen de soñar, que nunca dejen de creer que pueden hacer esto, porque algunos caminos son un poco más difíciles que otros. Como dije, hay personas que tienen un talento natural y no lo saben y llegan arrasando, pero hay otras personas como yo que realmente les costó muchísimo poder
ingresar en el mundo del doblaje, porque a mí me rechazaron más de 7 veces de los estudios, porque siempre me faltaba algo. Pero fue una cuestión de constancia, constancia y constancia, terquedad y no rendirme, lo que me permitieron llegar hasta donde he llegado hoy en día. Ese es, en mi experiencia, es el camino correcto a seguir para poder pasar a formar parte de esto. Y sobre todo, una vez que entren, sean humildes. Sean humildes, por favor, porque la humildad les va a abrir más puertas que la soberbia, que el creerse más que los demás, que porque ya tengas tu primer protagónico y tus demás amigos o compañeros todavía no empieces a sentirte mejor que ellos. No hagan eso. Sean siempre humildes, porque la humildad les va a permitir llegar mucho más lejos que la soberbia. Y la última pregunta es, Ángel Lugo es... Bueno, yo simplemente soy un ser humano más que está en este mundo. Soy un humilde actor que intenta darle a las personas de toda Latinoamérica un rato de alegría, diversión, risas o incluso una que otra lágrima a través de las interpretaciones. Simplemente intento ser un puente entre esas producciones tan mágicas de todo el mundo para que puedan llegar a Latinoamérica. Intento devolverle al mundo del doblaje de voz un poquito de esa alegría que me dio durante horas y horas y horas cuando yo era un niño nada más. Intentar emular lo que esas personas frente a un micrófono, frente a un atril, detrás de una pantalla de televisión, intento emular un poquito de la magia que esas personas trajeron a mi vida, haciéndolo el día de hoy yo para todas las personas de Latinoamérica. Simplemente eso soy un actor, soy una persona que intenta dar lo mejor de sí día a día con su trabajo para devolver un poco de esa magia que en su momento me brindaron a mí. Eso es lo que me define como persona. Desde ya, mil gracias a Ángel por tomarse todo el tiempo de grabar los videos, de enviarlos y poder dar esta hermosa entrevista. Y de todo corazón, nuevamente, mil gracias. Pronto quizá tengamos más entrevistas en este canal y seguramente también en el blog y se los iré comentando. Desde ya, nuevamente, mil gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Y bueno, quiero darle las gracias a mis amigos de Universo DC Comics por la invitación, por haberme permitido tener este espacio para poder contar un poco de mi historia y mi experiencia con los héroes, los villanos y los antihéroes de DC Comics. Y también por la invitación. Y espero honestamente que les vaya de maravilla, que esta comunidad siga creciendo más y más. Y que sigamos adelante interpretando héroes, villanos y todo tipo de criaturas increíbles del universo de DC Comics para toda Latinoamérica. Nos vemos.